está dando de alguna manera un dato muy interesante. Nos dice, calcule la frecuencia angular y el número de onda. Pregunta B, ¿qué función y x de t describe la onda? Determine y de t para una partícula en el extremo izquierdo de la cuerda. ¿Correcto? Determine y de t para una partícula situada a 1.35 metros a la derecha del origen. Calcule la magnitud máxima de la velocidad transversal de cualquier partícula de la cuerda. ¿Correcto? De cualquier partícula de la cuerda. Calcule el desplazamiento transversal y la velocidad transversal de una partícula que está 1.35 metros a la derecha del origen en un tiempo t igual a 0,0625 segundos. ¿Correcto? Eso es todo lo que vamos a tener que hacer. ¿Correcto? Quiero que otra vez nos fijemos en esta información que nos da de inicio. Dice, una onda senoidal transversal con amplitud de 2.5 milímetros y longitud de onda 1.8 metros viaja de izquierda a derecha por una cuerda larga y estirada horizontal con rapidez de 36 metros. Tome como origen el extremo izquierdo de la cuerda no perturbada. En t igual a 0, el extremo izquierdo en t igual a 0, el extremo izquierdo de la cuerda tiene su desplazamiento máximo hacia arriba. ¿Qué nos está queriendo decir, muchachos? Yo, mientras tanto, me voy a pasar a la hojita de Word para ya ir desarrollando. ¿Pero qué querrá decir eso? Dos cositas que nos dice aquí. Que es una onda senoidal, pero que en t igual a 0 tiene su amplitud máxima hacia arriba. Se trata de una función coseno. Muy bien, Giovanni. ¿Por qué? Porque el máximo es 1 y empieza, y el 0 ya empieza, y coseno ya empieza en 1, en 0. Ya, pero y Giovanni, ¿y eso que nos dice que es una onda senoidal? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién le complementa la idea ahí a Giovanni? Profe, que tal vez está desplazada. Pudiéramos decirlo así, ¿no es cierto? A ver, lo que pasa, Scarlett, Giovanni y el resto de compañeros es que si ustedes en sus mentes este rato imaginan la función seno, ¿no es cierto? Y le hacen desde el origen, ¿no es cierto? Sale desde 0, después de pi medios llega a su amplitud, de ahí en pi corta de nuevo el eje, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero si yo le cojo a la función seno y le hago que empiece en otro lado y justo coincide que esa misma función seno, cuando está en lo que yo he definido como un punto de partida o un punto cero, está en la máxima amplitud, yo puedo a esa misma función trabajarle como una función coseno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el coseno en el origen parte de su máxima amplitud. ¿Es o no es verdad? Sí, profe. ¿No es cierto? Y si yo hago los cálculos basándome en eso, bueno, obtendré algunos valores. Y si supiese desde dónde sale la dichosa función seno que estipula el problema, ¿no es cierto? Y la analizo como tal desde ahí, también pudiera estar en capacidad de encontrar en los mismos puntos, en los mismos tiempos, los mismos valores. Entonces, eso vale la pena, muchachos, que lo tengan muy claro, porque todo el tiempo nos han dicho que las perturbaciones obedecen a ondas senoidales, pero las ondas senoidales pueden ser trabajadas como función coseno, ¿no es cierto? Eso hasta en identidades trigonométricas se puede ver. Muy bien. Bueno, ya salidos de esa duda, vamos ahora sí a trabajar con el problema. Primero nos dicen, calcule, ¿qué nomás nos piden calcular? Nos piden calcular frecuencia angular y número de onda. Y nos dan como datos de entrada, vamos a irles anotando, nos dan primerito la amplitud,
¿Cuánto es la amplitud? 2,5. Muy bien. La amplitud para este problema es 2.5 milímetros. Nos dan la longitud de onda también, ¿verdad? Sí, es de 1.8. Sí. Ya, a ver, pongamos aquí el símbolo de amplitud de onda, que es igual. Bueno, el querido Word quería ponerle mayúscula a lambda. ¿Es igual a cuánto? 1.8. 1.8 metros, ¿verdad? Sí. Muy bien. La velocidad de la onda, ¿cuánto era? 36 metros sobre segundos. 36 metros sobre 36 segundos. metros. Esos son los datos que nos da, ¿verdad? Muy bien. Tengo que calcular la frecuencia. Eso es lo primero que me pide, ¿verdad? Me pide frecuencia angular y me pide número de onda. ¿De dónde las obtengo? A ver, yo puedo partir de esto, ¿no es La cierto? frecuencia podría obtener de la onda periódica. A ver, yo puedo partir de esto, ¿no es cierto? Que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿no es cierto? Entonces, si yo necesito frecuencia va a ser igual a la longitud de onda dividido para la velocidad. A ver, no. A la velocidad dividido para la longitud de onda, Sobre ¿verdad? frecuencia. Así. Sí. Esto es igual, ya lo dijimos, 36 metros sobre segundo. A ver, para que no se haga bolas aquí el Word, démosle un pequeño formato aquí. Ahí, 36 metros sobre segundo sobre 1.8 metros, que es la longitud de onda. Noten cómo la unidad que vamos a obtener es 1 sobre segundo, que es equivalente a hertz. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto ha sido la frecuencia en este problema? 20 Hz. Muy bien, 20 hertz. Va a tener una frecuencia de 20 hertz. Listo. ¿Cómo puedo calcular a partir de la frecuencia angular? ¿A qué es igual? Dos pi por frecuencia. Muy bien. Entonces, la frecuencia angular, veamos, por aquí tengo el signo. Aquí está. La frecuencia angular va a ser igual a 2 pi por la frecuencia, ¿no es cierto? Directo. 2 pi por frecuencia. Reemplazamos estos datos. Esto es igual a 2 por pi por 20 Hz. ¿Y el resultado en qué me tiene que dar? Radianes sobre segundo. Perfecto, Andrés. Radianes sobre segundo. Sería 2 por 40 por pi. ¿Cuánto nos da? 125,66. Muy bien, 125,66 radianes sobre segundo. A ver, 125,66 radianes sobre segundo. Muy bien. Y finalmente me pide el número de onda. ¿Cómo se calculaba el número de onda o de dónde lo puedo obtener? Es 2pi sobre longitud. Muy bien, el número de onda es 2pi sobre la longitud de onda, ¿no es cierto? Entonces, planteemos eso. Número de onda, que es K,
es igual a 2pi sobre la longitud de onda, que es lambda, ¿no es cierto? Si reemplazamos esto, 2 por pi sobre 1.8 metros. ¿Y esto es igual a cuánto? A 3.49. 3.49. Muy bien. ¿Se animan a dar una unidad para el número de onda? Radianes sobre metro. Radianes sobre metro, ¿no es cierto? Esto es la cantidad de ondas que se dan en una distancia determinada, ¿correcto? Bueno, no de ondas como tal, sino sería como que el ángulo, los ángulos que se generan en la unidad de distancia. Bueno, esto quedaría así, perfecto. Ya tenemos entonces lo que nos pedía el literal A. La frecuencia ha sido 20 Hz. La frecuencia angular, 125.66 radianes sobre segundo. Y el número de onda, 3.49 radianes sobre metro. ¿Qué nos pide el literal B? El literal B nos dice qué función y(x) de t describe la onda. ¿Qué función aplicarían con lo que ustedes ya medio conocen? ¿Cuál creen que se adecue de mejor forma? La que se usa para el coseno. Ya, muy bien. A ver, ya dijimos que pues las características, lo ideal sería plantear en función del coseno, pero ¿qué elementos hicieran que intervengan en esta función de onda? En base a lo que nos ha pedido calcular y a lo que nos da, porque hay algunas funciones de onda, ¿verdad? La primera, ¿Cuál es la primera? y de xt es igual a la amplitud por coseno de 2pi por frecuencia por x sobre velocidad menos tiempo. Ya, sí puede ser. ¿Y esta de aquí no les parece un poquito más satisfactoria en base a lo que nosotros conocemos? Digo no, pues todo lo que hemos calculado ya. ¿Qué opinan? ¿Sirve o no sirve? A la Sí. larga yo ya tengo el número de onda y tengo la frecuencia angular. Entonces puedo ir calculando cualquier posición de y si conozco o si me dan el tiempo y la posición. ¿Sí o no? Bueno, Sí, profe. trabajémosle esta, ¿no es cierto? Ahora, esta es la función de onda, estamos de acuerdo, pero esta es una función de onda general. Pongamos los valores de nuestro problema para que funcione exclusivamente para el caso que estamos estudiando. Entonces aquí sería igual a, ¿cuánto es la amplitud? 2.5. Sí. Pero bueno, eso es 2.5 milímetros, ¿no es cierto? Pasándole a unidades, porque por ahí tenemos algunos metros y todo. ¿Nos quedaría cuánto? 0,0025, ¿verdad? 0,0025 coseno de K, el número de onda que obtuvimos era 3.49. A ver, por esta ocasión voy a poner las unidades para que se puedan ver algunas cosas. Radianes sobre metro por X, ¿no es cierto? Por X menos frecuencia angular, que es 125.66. Aquí también pongamos unidades. Radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo por tiempo, ¿no es cierto? Toda esta es nuestra función de onda. Esta función de onda es exclusiva para el problema que estamos trabajando.
Porque quiero ponerles, muchachos, las unidades para que ustedes se den cuenta que todo lo que está al interior del coseno es un ángulo y es un ángulo en radianes, ¿no es cierto? Porque si yo ya tengo la posición X, se va a simplificar los metros con estos metros de aquí. Y si yo ya tengo el tiempo en segundos, se van a simplificar los segundos con estos segundos de aquí. Aquí se va a hacer una suma algebraica de radianes y yo tengo que trabajar el coseno de toda esa expresión en radianes. No se confundirán en eso, por favor, porque es un típico error de las pruebas y de los trabajos. ¿Correcto? Bueno, esta sería la respuesta literal B, porque esa es la función de onda para este problema. El literal C dice, determine la función de onda para una partícula en el extremo izquierdo de la cuerda. A ver, en el extremo izquierdo de la cuerda, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Cuál es X es igual a cuánto y T es igual a cuánto? X es igual a 0. X es igual a 0, muy bien. ¿Y el tiempo cuánto será? ¿Conocemos o no conocemos? No conocemos el tiempo en Y. No conocemos, entonces yo tengo que dejar la expresión en función del tiempo, ¿no es cierto? A ver, aquí vamos poniendo que esto es el literal B, que no nos vamos a confundir mucho. Esto es el literal C. A ver, Manolo ya lo anticipa bien. Dice, a ver, en el extremo izquierdo, ¿no es cierto? Es el punto de partida que el mismo problema nos da. Yo puedo anticipar que X es igual a 0. Pero en la posición X igual a 0, según vaya pasando el tiempo, las partículas van a cambiar de lugar, ¿no es cierto? Se van a trasladar a lo largo del eje Y. Por lo tanto, yo tengo que replantear esta ecuación. Voy a copiarle aquí, ¿no es cierto? Copiar. Acá en el literal C voy a poner pegar. Y le voy a cambiar. Yo sé que X es igual a 0, pero me va a quedar en función del tiempo. Entonces sería 0,0025 coseno de 3.49 radianes sobre metro por 0, ¿no es cierto? Menos 125.66 radianes sobre segundos. Entonces yo pudiera volver a reescribir esto así. Pongámosle acá abajo. Que en la posición Y de 0, t es igual a 0,0025 coseno. Toda la primera expresión se me hace 0, ¿no es cierto? Y de ahí me queda el ángulo menos. Pero hay que acordarnos que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del mismo ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces pongamos directo, 125.66t. Eso me quedaría. ¿Está bien? Ese es el literal C. Vamos con el literal D. ¿Qué me dice el literal D? El literal D me dice, determine Y de t para una partícula situada 1.35 metros a la derecha del origen. 1.35 metros a la derecha del origen. Muy bien. Yo conozco el tiempo en esa posición. No. No, profe. No, no es cierto, tampoco la conozco. Entonces tiene que quedar en función de el tiempo otra vez, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ya. Solo le sustituimos, ¿verdad? El 1,35. Solamente hay que sustituir. Así es. Listo. Entonces, bueno. Vamos a continuación a ponerle esto. Sería, ya, planteémosle aquí sí directo, ¿está bien? Insertamos la ecuación aquí, Y ahora es en 1.35, ¿verdad?
1.35, a ver, pongámosle 1.35, T, ¿no es cierto? Va a ser igual a 0.0025 coseno de 3.49 por, a ver, 3.49, Por 1.35. pongámosle otros paréntesis para no confundirnos, ¿está bien? Por 1.35 menos 125.66 radianes, bueno, pongámosle T, ya no le pongamos la unidad. Y a la larga, esto es igual, hagamos la resolución de esa pequeña multiplicación para que quede expresado, y de 1.35, T es igual a 0.0025 coseno. ¿Cuánto es 349 por 1.35? 71. 71. 471, ¿así? Sí. ¿Ya? Menos 125.66 T. Listo. Puso 55. Ah, ya. Es 66, ¿verdad? Ya, 66 T. Ojo con algo. Muchos autores no dejan estas expresiones así, sino tratan de a estos valores de 4, por ejemplo, este 4.71, tratan de compararlo con el ángulo en radianes más cercano a este valor. Yo qué sé, voy a inventarme que 7/5 de pi es justo 4.71. Entonces tratan de reemplazarle con esos valores. ¿Por qué hacen eso? Porque tratan de darle siempre énfasis de que esos valores no están en grados, sino están en radianes. Y quizás al escribir 4.71 nos desconcentra por instantes de que no es un ángulo en radianes. Bueno, sí lo es, ¿está bien? Así que muchos autores, para hacer eso o para evitar confundirse, le transforman al ángulo en función de pi más cercano a ese valor de 4.71. Yo considero que lo más práctico que podemos hacer es poner esto, ¿no es cierto? 4.71 radianes menos, ya, según el valor de t iremos encontrando el ángulo en general. ¿Está bien? No hay que hacerse mucho lío con la forma de representar la función de onda. Está listo el literal D. Vamos a ver el literal E. ¿Qué nos pedía? El literal E nos dice, calcule la magnitud máxima de la velocidad transversal de cualquier partícula de la cuerda. La velocidad máxima transversal de cualquier partícula de la cuerda. Y ahora, ¿dónde voy a ir a buscar? O les pregunto de otra forma, ¿interesa dónde yo vaya a buscar o no interesa? Me dice la velocidad máxima de cualquier partícula en la cuerda. ¿Será, muchachos, que yo tengo que autoimponerme y decir, chuta, voy a buscar cuando X es igual a 2 y cuando el tiempo es igual a 5 segundos? En cualquier valor, ¿no? Pero ¿usted qué dice, Gilberto? ¿Interesa o no interesa las coordenadas, digamos así, del... No, porque nos preguntan en cualquier partícula. En cualquiera. Y aparte, la velocidad máxima tiene una característica, ¿no es cierto? En los polos. Perdón, Giovanni, ¿qué nos indicó? Que se ubica en los polos, en el superior y en el inferior. Sí, pero más allá de eso, si va a ser máxima la velocidad, yo simplemente ya no me centro mucho en el ángulo en el que suceda, pues, ¿no es cierto? Yo sé que para que sea máxima ese ángulo va a tener que ser ¿qué valor? A ver, hagamos el ejercicio para que se den cuenta de lo que les estoy preguntando. Yo tengo que hacer ahora, si yo voy a encontrar la velocidad, partamos de ahí, porque a la larga lo que vamos a encontrar es velocidad, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que hacer
la derivada parcial, veamos si aquí está el símbolo de derivada parcial. Aquí está. La derivada parcial, ¿se escribió? No se escribió. Ahí está. De la función y de x y t, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo. ¿No es cierto? Y esto es igual a frecuencia angular por la amplitud por el seno de kx menos frecuencia angular por tiempo. ¿Sí o no, muchachos? Incluso aquí pudiéramos poner que esto es igual a by, así, pongámosle como es. Esto es igual a by y esto es igual a esto. ¿Correcto? Ya. Pero la pregunta es, hay la velocidad máxima. ¿Cuándo va a quedar toda esta expresión como el máximo valor? Independientemente de cuáles sean los valores de todos los elementos en esa función. El ángulo del seno sea igual a 1. Muy bien, Giovanni. Entonces, no me interesa ni la posición ni el tiempo. Me interesa asumir que seno de kx menos, pongámosle así a un ratito, wt es igual a 1. ¿Correcto? Como ya está derivado, entonces vuelvo a escribir y digo, ah, ya, muy bien. Por lo tanto, la velocidad en y, a ver, pongámosle bien, la velocidad de cualquier partícula en y máxima, si quieren pueden escribirle así, máxima, a ver, así, ha sido igual a frecuencia angular por amplitud. Y si es que quieren, por 1 ya, para que sepan el por qué. Esto es igual, ¿cuánto era la frecuencia angular? 125.66 radianes. ¿No es cierto? ¿Cuánto es la amplitud? 0.0025 metros. ¿Está bien? Ah, perdón, este es radianes sobre segundo, ¿verdad? Radianes sobre segundo por 0.025 metros. Si se multiplican los metros por los radianes, nos queda metros sobre segundos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto ha sido esa velocidad en y máxima? 0.31 metros sobre 0,31. ¿Cuánto? No les escuché bien. 0,31. Muy bien. Nos da 0,31 metros sobre segundos. ¿Está bien? Ahora sí, les voy a hacer la pregunta medio truculenta. Si yo pudiera, o más bien dicho, esta y máxima, o sea, la velocidad máxima de una partícula, con respecto a la posición en y, ¿cuándo se va a dar? Cuando y sea igual a 0. Perfecto, David, muy bien. Qué lindo verles que estén ahí concentrados y atentos. Esto solo se va a dar si es que me coincide, o más bien dicho, cuando yo tenga este valor de 0.31 metros sobre segundos, yo de ley puedo decir, voy a escribir, es más, de ley puedo decir que donde sea que esté analizando, y, a ver, eso ya quitamos las mayúsculas, y de x, t es igual a 0. ¿Correcto? Siempre.
No puedo tener velocidad más grande que esa de una partícula a lo largo de la onda si es que no ocurre esto. ¿Está bien? ¿Se entiende esta explicación de aquí? Sí, Inge. Ya, muy bien. Todo esto yo puedo deducir solo por el hecho de conocer la naturaleza de cómo se va ejecutando o se va desplegando una función seno o coseno, ¿correcto? Bueno, y por último, ¿qué más me dice? Creo que hay otro literal más para analizar. Me dice, sí, literal F, calcule el desplazamiento transversal y la velocidad transversal de una partícula que está 1.35 metros a la derecha del origen en t igual a 0,0625 segundos. Entonces aquí nada más en el literal F tengo que ir y tengo que reemplazar los valores. Primero copiémonos nuestra fórmula, digamos así, de la función de onda de este problema, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Vamos a copiar y vamos a pegarle acá. Pegar. Y vamos a reemplazar nuestros valores. Nos dice en qué posición. En 1,35 metros. ¿Y en qué tiempo? Muchachos, ¿me escuchan? A ver, jóvenes, perdón, hubo una pequeña interrupción. Estábamos aquí, déjenme, les vuelvo a compartir la pantalla. Estábamos haciendo el literal F y yo les decía, copiémonos nuestra función de onda para este problema y reemplacemos con los valores que el problema quiere encontrar la posición y la velocidad. Nos dice que la posición en la que quiere encontrar es en 1. A ver, la posición de Y es a 1.35 metros hacia la derecha de X con un tiempo de 0,0625 segundos, ¿correcto? Entonces, solamente reemplazo en mi ecuación, ¿está bien? Y a continuación hago el cálculo. Bueno, yo voy a esperar que ustedes hagan ese cálculo. Estarán atentos de que el ángulo es en radianes. ¿Está bien? Vamos a ver, ¿en qué posición ha estado? Dije, creo que sale menos 0,00249 metros. Sí, sale eso. ¿Cuánto? Es menos 0,00249 metros. Ya, 0,0024. 25 redondeando, ¿no es cierto? Ajá. Menos 0,0025 metros, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Ya. O sea, dicho de otra forma, ¿en qué parte está? ¿No les parece conocido ese valor? Sería por debajo del eje X positivo. Bueno, estamos por No es debajo del eje el X, mínimo. positivo porque estamos con menos 0,0025. ¿Pero a qué se parece ese valor? O sea, no es del mínimo. A la amplitud. La amplitud. La amplitud hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba con una partícula en movimiento armónico simple cuando estaba en la amplitud? Ya llegaba a su máximo. Ya- El máximo y el mínimo no era el mismo.
Bueno, llegábamos a la posición más alejada del punto de equilibrio, ya. Bueno, eso está bien. ¿Pero qué más? La velocidad era cero de la partícula. Muy bien, Brian. Entonces, la otra pregunta, ¿ya para qué voy a hacer la derivada parcial y reemplazar valores? Yo puedo con todo el derecho del mundo a decir que BY de 1.35 metros y 0,00625 segundos es igual a 0. ¿Está bien? Si quieren, hagan el cálculo, pero si en la posición me está dando que alcanzo la amplitud negativa, no puede tener velocidad esa partícula ahí, porque va a empezar a ascender otra vez hacia el punto de equilibrio. Entonces, un poco para que vean la importancia de, primero, conocer bien la naturaleza de las ondas, ¿no es cierto? Ya sea que le estemos asociando con una función seno o coseno. Y segundo, conocer y acordarme bien cómo es la naturaleza de un movimiento armónico simple, dónde sucede qué, cuándo tengo las máximas aceleraciones, cuándo tengo las máximas velocidades, qué implica que estoy en el punto de la amplitud. Y lo más interesante de todo, ir asociando ambas cosas, es decir, la naturaleza de la onda con la naturaleza de la posición, de la velocidad y de la aceleración de las partículas a lo largo de la cuerda. Todo va teniendo concordancia, ¿correcto? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Sí, profe. Ya, muy bien, muchachos. Bueno, me quedo bastante contento porque a pesar que no tuvimos clases el día viernes, les noto muy conectados con la ejecución de estos problemas. Así que en buena hora por eso. Vamos a dejar la clase hasta ahí. Yo voy a buscarme del librito porque lamentablemente este tema es muy extenso. Hay otras cosas adicionales que se pueden hacer en cuanto a ondas periódicas, otras formas de interpretar la velocidad de propagación de la onda. Hay los modos normales de la cuerda, la interferencia de las ondas, etcétera, etcétera. Pero el contenido se ha definido que se estudie hasta aquí. Entonces, yo voy a tratar de buscar ejercicios en donde ya se involucre todo, ¿no es cierto? Función de onda, velocidad de propagación, velocidad de las partículas, aceleración de las partículas, y les estaré mandando, no se alteren si es que no les mando hoy o mañana, y la clase del día miércoles recién les estoy mandando. Voy a buscar todos los ejercicios del libro que nosotros con lo que conocemos podamos analizar y estudiar, y les enviaré a manera de deber para que ustedes puedan practicar esto y quede el tema consolidado, cerrado y bien definido. ¿Está bien? Así que por hoy dejemos hasta ahí, muchachos, y no sé si es que no hay ninguna otra pregunta, pues terminar la clase por hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? No. Creo que no. No, profe. Todo bien, profe. Ahí veo que Dani Román cierra el micrófono y abre el micrófono. Capaz está dudando de preguntar o no. ¿O está todo bien, Dani? No, profe, perdón, se está trabando. Todo bien, profe. Está jugando con el teclado, creo. No, mentira, no. Bueno, muchachos, bueno, entonces, listo. Me alegro que vaya quedando claro. Voy a buscar estos ejercicios y les estaré enviando en los próximos días. Por hoy dejemos hasta ahí. Aprovechen bien la semana, jóvenes, traten de estudiar. Y bueno, hoy día ya no les pude detallar mucho. Esta información les voy a mandar mejor al chat de WhatsApp y a lo mejor les agregue alguna explicación ahí, pero ya están definidos los horarios para lo que van a ser las prácticas de laboratorio de física. ¿Está bien? Ustedes saben que las prácticas de laboratorio son opcionales, es decir, su asistencia no es obligatoria, pero su ejecución, así sea vía telemática, sí lo es.
y es, ¿qué será? Me mandaré así de intrépido un porcentaje. Es un 96% seguro que se siga la metodología de física 1. Es decir, la nota de prácticas de laboratorio es la nota del componente asíncrono del examen final. Entonces, hay quienes asistan y hagan las operaciones ahí mismo en el laboratorio de física, y hay quienes tendrán que conectarse a la sesión de laboratorio de física y de todas maneras ir tomando apuntes, ir viendo metodologías de aplicación y elaborar los informes y enviar los informes. Entonces, personalmente, el ciclo anterior, yo ahí hice una pequeña confusión y a la larga terminamos haciendo 2 exámenes asíncronos. Aquel que hicieron los estudiantes de física que sí asistieron a prácticas y a los estudiantes que no quisieron asistir a prácticas por seguridad, por temor o cualquier situación, yo les mandé un trabajo diferente. Este ciclo no va a ser así. Este ciclo, si voy a lanzar nombres al azar, David no quiere asistir al campus universitario porque tiene un poco de recelo todavía de la situación y la crisis de salud que vivimos. Él dice, no, Inge, yo no quiero asistir, no voy a asistir presencialmente al laboratorio. No hay ningún problema, pero David tiene que asegurarse de ver un horario en el cual él sí vaya a comprometerse a conectarse y mirar la sesión vía telemática y estar muy atento a los procedimientos, a las herramientas utilizadas para que puedan utilizar el formato de entrega de informes, y esa nota, la que el laboratorista les asigne por esos informes, esa será su nota de componente asíncrono del examen final. Son 10 puntitos que creo a cualquiera le va a interesar tener una excelente nota ahí, ¿no es cierto? Entonces tendrán que estar muy atentos a la toma de apuntes, a los resultados, a las conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces ya les enviaré por el chat de WhatsApp los horarios a los cuales van a tener acceso o a los cuales pueden aplicar para asistir a las prácticas de física. Y recuerden que nos tienen que dar con un poquito de antelación esa asistencia. O sea, no pueden ir el rato que ustedes quieran porque hay un límite de personas, hay todo un procedimiento y un protocolo que se tiene que seguir. Entonces, si van a asistir, más bien ya vayan planificando qué día es, qué práctica es. Pueden tratar de asistir a todas las prácticas o puede ser que según el grado de demanda de estudiantes que quieran asistir, puedan asistir a 1, 2, quién sabe cuántas. ¿Está bien? Creo que ese tema debe estar todavía fresco en sus mentes de cómo se manejaba y pues saben cómo se debe ejecutar. Eso nada más, muchachos. Un gusto y nos estamos viendo el día miércoles. Gracias, Inge, que pase bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Cintia, hasta luego. Pasen No, bien. profe, Mucho. hasta el Hasta luego. miércoles, que le vaya bien. Cuídese. Igual para ustedes, Gracias. muchachos.